Ejecutaron a un hombre de un tiro en la cabeza. Encontraron el cuerpo adentro de una camioneta. Descartan un robo. ¿Por qué lo mataron? ¿Qué es lo que se sabe de este ataque? Teniendo en cuenta que podría haber cámaras de seguridad, sí, escape de los presuntos sicarios. ¿Estamos hablando de sicarios? Evidentemente. ¿Hablamos únicamente de una venganza, Gustavo? Sí, porque, digamos, no se encontró nada que faltara en la camioneta. Una camioneta de alta gama, podemos decir. Una camioneta Amaro, concretamente. Sí. La conocemos. Muy cara. Un tiro en la cabeza. Evidentemente es un fusilamiento. Y no llevaba nada de valor, ni nada que le faltara. De hecho, tenía un reloj muy caro que lo tenía encima el cuerpo cuando lo encontraron. No sé si hay datos o testimonios de los vecinos de la zona, Carolina. Rogelio es el apellido, Lorenzo Facundo, fue identificado, 30 años de edad, chicos. Miren, esto termina muy joven, 30 años de edad, en una Amaro, vos decías recién, el nivel de alta gama tal vez, o de valor del vehículo, en donde termina apareciendo de un disparo en lo que es la zona del cuello y con dinero en efectivo. Dinero en pesos argentinos y dinero en dólares. Ese reloj que vos mencionás. Y la camioneta también, lo que hace descartar rápidamente, a priori en la investigación, preliminar al menos, lo que es la hipótesis del robo. Estamos frente, claro, y es lo que se está preguntando la justicia, a una especie de ataque mafioso, a un ajuste de cuentas. Eso es lo que, bueno, obviamente... ¿Qué es lo que se sabe? A ver, para poder llegar a esa conclusión, Caro, tiene que haber puntos que en la investigación apunten hacia esa hipótesis. Por un lado, ¿a qué se dedica la presunta víctima o este hombre que terminó siendo ejecutado? ¿Hay testimonios que puedan haber brindado, no sé, quizás ni siquiera es algo ilegal? Porque siempre lo primero que se hace, Ana, es investigar, lamentablemente, a la víctima, desde luego, saber si era un prestamista, si tenía vinculaciones narco, porque la primera hipótesis siempre va para ese lado, la verdad. ¿Por qué? Por las características del sicariato, y porque esto lo vemos casi todas las semanas en la ciudad de Rosario, donde también tenemos ahí novedades, donde enseguida vamos a ir. Entonces esto tiene esas características. Digo, ¿se sabe algo más de las actividades de esta persona, de este joven de 30 años? A ver, eso en principio está siendo investigado. Lo que sí les puedo adelantar es que al parecer esta zona en donde termina apareciendo sería la zona primaria del hecho. ¿Qué quiere decir esto? Sería la zona en donde lo habrían asesinado. ¿Por qué? Porque son los mismos vecinos que llaman al 911 y dan alerta y los que dicen, escuchamos una detonación de arma de fuego. También es raro, porque por lo general, muchas veces en este tipo de hallazgos tan macabros, ¿no?, con sello mafioso, lo que terminamos viendo es escenas secundarias. Lo vemos en descampados, lo vemos en baldíos, bueno, incluso en las calles, ¿sí? Hacía poco también en la zona de José Cepaz hablábamos del caso de un prestamista. Acá puntualmente se trataría, y pienso yo, ¿no?, la osadía por parte del o los criminales de asesinarlo, de ejecutarlo en plena vía pública, a la puerta de la casa de los vecinos, digo, con el riesgo, como decían ustedes, de ser oídos, ser vistos o ser grabados, incluso porque están relevando las imágenes de las cámaras de seguridad. Hay un solo disparo, ¿no, Carolina? Eso también tiene que llamar la atención, me imagino, en la causa, porque, digamos, no es que fue un asalto callejero así nomás, le interceptaron la camioneta Amaro gris y le dispararon porque sí. Evidentemente había un motivo y no fue el robo. Por lo menos esto es lo que descarta el fiscal. Pero digo, un solo balazo y la camioneta no tiene nada, ninguna bala. No, ninguna bala, con lo cual uno infiere es un solo disparo el que ejecutaron. Certero. Vaina cerveza, exactamente. Estamos hablando de un disparo certero, digo, en la zona del cuello de este joven. Y cuando hablamos de disparo certero, hablamos de las condiciones en las que se puede llegar a encontrar la camioneta. ¿Por qué pregunto esto? Podemos ver la imagen, me parece interesante poder interpretar en qué circunstancias, porque eso en muchas oportunidades puede dar pautas importantes para la investigación. ¿Por qué menciono esto? Los vidrios de la camioneta estaban rotos, ese disparo fue efectuado desde el exterior de la camioneta o en el interior de la camioneta. Si hablamos que había una persona en el interior de la camioneta, hablamos de confianza, hablamos de conocimiento, hablamos de una relación previa, por lo tanto quizás no es que terminó siendo abordado por algún delincuente o algún sicario, sino en realidad posiblemente haya existido algún tipo de encuentro, comunicación telefónica. ¿Se quedó o quedó? No habría que descartarlo. Vos decís que capaz iba a una cita en ese momento y fue abordado, traicionado
justamente por los Hablamos sicarios. de cita, cuando hablo de cita hablo de Sí, encuentro sí, con sí, alguien que encuentro. puede llegar a ser laboral, ¿no? Evidentemente. Sí, sí, Obviamente, laboral o Tal de algún cual, negocio, tal cual. de algo. Por eso digo, es importante también saber en qué condiciones se encontraron la camioneta. Si la camioneta tenía roturas en los vidrios y esos disparos terminaron siendo efectuados. Gustavo dijo algo que me pareció sumamente interesante. Había disparos, tenía disparos la camioneta. ¿Esto qué puede llegar a significar? Dos delincuentes sicarios pudieron haber pasado y haber efectuado una ráfaga de disparos, o en realidad tenemos que hablar de una persona que estaba en el interior del vehículo y que lo terminó asesinando. ¿Sabes por qué te digo? Pues si hablamos de sicariato, también es más habitual eso. Desde una moto, desde otro auto, primero una ráfaga de disparos hacia el vehículo, atacar, y luego bajan para, lamentablemente es así, dar el tiro final. ¿Estaba letal, sentado en el digamos. lugar del conductor? Sí. No iba, se descartó que vaya acompañado, ¿no? Se descartó que vaya acompañado, Él pero ojo con manejaba. lo que dice Ana. Ok. Ojo con la pista del conocimiento previo. Pero, a ver, Ojo con la pista del encuentro y ¿Dónde de que decías alguien que era haya el estado disparo, con este Caro? sujeto, digo, por una cuestión de Claro. encuentro. ¿Cómo? ¿Dónde decías que era el disparo? En En el cuello. ¿En qué lado? ¿De qué lado del cuello? Bueno, obviamente esto es lo que constataron los policías. Preliminar Exactamente, únicamente. la policía científica. ¿Pero dónde? ¿Del lado derecho o del lado está, izquierdo? no está determinado, está sujeto a lo que es la autopsia. Bueno, pregunto esto ¿por qué? Porque puede haber, digamos, una interpretación muy directa. Cuando uno se sienta del lado del acompañante del conductor, no creo que lo abrace y le dispare del lado izquierdo. El disparo posiblemente, o la interpretación más lógica debería ser que el disparo, si fue de alguien del lado del acompañante o incluso alguien de la parte de atrás, puede llegar a ser del lado derecho del cuello, lo que termina dándole muerte. Por eso yo preguntaba, todavía no, esto es muy reciente, evidentemente, Caro, si alguien realmente vio escapar del lugar una moto u otro vehículo, porque si no, evidentemente, la persona que lo mató fue el acompañante, que iba en la misma camioneta, a traición. Por eso también es importante saber si el disparo al cuello entró por la derecha o por la izquierda. Y si había otro vehículo esperándolo, digo, vas a terminar llevando adelante un homicidio, un asesinato y te vas a ir caminando a cara descubierta como Tal si cual. nada. Me parece que esto debería haber tenido algo de planificación si el hecho finalmente iba a ser llevado de esta manera, Caro. A ver, hay una hipótesis que habla de un conocido de este joven, repito, 30 años de edad, Lorenzo Rogelio, sí, el apellido, en este caso sería el titular de esta Amarok, y el lugar en donde se termina produciendo este crimen sería el barrio de la misma víctima. Claro. ¿Podrían haber mantenido una discusión con un sujeto? Se desconoce qué tipo de vínculo tenían, evidentemente conocidos, no se sabe qué otro tipo de relación laboral o no, o casual, pero sí un conocimiento previo. Se habla de una discusión, esto es información de ahora, se habla de una discusión o posible discusión instantes previos con otra persona que podría haberlo seguido después de este entredicho, de este incluso hasta se habla de golpes de puño, interceptado cuando llega a las intersecciones de su domicilio y desde otro vehículo habría efectuado este disparo que termina con la vida de este joven. Es una de las hipótesis. De un delincuente preparado. Total. Un único disparo que le termina Único causando disparo la muerte. certero, Ana, certero. Y no fue a la cabeza, vos fíjate, fue al cuello. Y en una zona letal, evidentemente. O sea, fue a matarlo. Porque digo, en el medio de un forcejeo, por ahí el balazo se te puede escapar a cualquier parte del cuerpo. Sí. Pero fue uno solo, certero, y que le provocó la muerte instantánea. Venía manejando, él termina despistando con la camioneta. Este dato no me quedó claro. Vos decías que aparentemente lo estaban siguiendo, lo habrían abordado. Podría haber existido algún tipo de discusión o por lo menos ese fue parte del relato tuyo. Caro, ¿lo venían siguiendo? Él venía manejando, le disparan y termina, no sé si derrapando o termina teniendo un accidente con la camioneta. No. ¿O la camioneta estaba detenida y estacionada? Parece que cuando llega, y digo parece porque todavía no está confirmado, Sí. habrían identificado al autor de este disparo. Luego de seguirlo, aparentemente instantes previos mantuvieron una discusión, hasta se habla de golpes de puño. Se desconoce, o al menos nosotros no tenemos la identidad, la policía sí, por eso está tras la pista de esta persona y el móvil incluso también se desconoce, pero lo habría interceptado
cuando llega a lo que es la intersección de su domicilio. Y se habla de disparo a quemarropa desde otro vehículo. Sí. Desde otro vehículo. Entonces no sabemos, tal vez sea... No una moto, sino desde otro auto. Desde Ahora, otro auto es lo que se dice preliminarmente. La ¿sí? víctima fue encontrada cerca de su domicilio particular. Exacto. Estaba llegando a su casa. Entonces. Exactamente. Ese también es otro dato importante. Es otro dato Sabían importante. dónde vivía y lo esperaron a que llegara a su casa. Incluso, mirá, esto sucedió en calle Vicente López al 400, Sí, tal vez la zona, barrio la gente más de zona Luján. oeste. Barrio Luján, exactamente, sí, estamos hablando de la zona de Moreno. Y se habla que instantes previos habrían mantenido en lo que es la autopista del oeste una discusión, ¿sí? En lo que es la colectora sur. Ahora... Con este otro sujeto que al parecer ya conocía. Ah, eso te iba a preguntar. ¿Lo conocía o en realidad, digo, no? O en realidad tuvieron una discusión casual. Una decís vos. discusión casual y ante una situación de un siniestro vial, una persona fuera de su eje, de la lógica, puede terminar abordándolo y asesinándolo solo por esto, y quizás la trama es mucho más sencilla de lo que nosotros creemos, y no había previamente, no sé, un conocimiento entre víctima y victimario, Claro. porque puede ocurrir. Claro. Puede ocurrir, lamentablemente en varias ocasiones, por discusiones de tránsito, uno terminó matando a la otra persona. Lo contamos muchas veces acá. ¿Cómo? Lo contamos muchas veces acá. Por eso digo, quizás la trama es mucho más sencilla, es una persona que estaba transitando en su camioneta, hizo Claro, una mala claro, maniobra, claro. uno u otro, o lo que sea, o a veces te obligan a hacer una mala maniobra, y en ese siniestro vial finalmente podés tener algún tipo de problema. Digo, en la discusión y después en el abordaje. Gracias, Caro. Muy bien, 8:55. Gracias, Carito.